Michael Leatherby. Bueno, quería compartir un poco algunas reflexiones acerca de la relación entre emprendimiento, innovación y educación. Durante mi doctorado en la Universidad de Stanford me especialicé en aquellos atributos que son útiles para ayudar a las personas a descubrir oportunidades de emprendimiento. Uno de esos atributos es la flexibilidad cognitiva. Permiso, ¿me escuchan? ¿Se necesita el micrófono? ¿Estamos en video? Ok, bueno. Entonces, le estaba hablando acerca de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es esa capacidad de ver más allá de lo obvio. Un día mi hija de 3 años se acercó a mí y me dijo, traía un rectángulo de cartón, y me dijo, mira papá, esta es la puerta de la casa que estoy construyendo en el living. Dije, ah, qué interesante, flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Estaba viendo un pedazo de cartón más allá de lo que era el pedazo de cartón. Entonces se me ocurrió hacer un experimento, o más bien una competencia. Dije, a ver si es que a mí se me ocurren más usos alternativos para este pedazo de cartón que a mi hija. Tal, tiene 3 años, ustedes estarán pensando, bueno, es una competencia un poco desleal, yo tengo más edad, más experiencia, más educación, un uso más desarrollado del lenguaje, en consecuencia, fácilmente voy a ganar. Bueno, uno tiene que escoger bien las batallas que uno cree que puede ganar, ¿cierto? Así que le dije, Emma, ¿qué otras cosas se te ocurren con ese pedazo de cartón? Ella me miró y me dijo, papá, muy fácil. Una mesa, una alfombra, una ventana, un cuadro, un espejo, un paraguas, una raqueta, bueno, etcétera, etcétera. Cuento corto, me ganó. Me ganó no solamente en cantidad de usos alternativos, sino también en la novedad, en la creatividad de esos usos. Era el clásico caso de David contra Goliat. Y debo admitir que me dio un poco de angustia el pensar que yo había entrado en un PhD de emprendimiento y mi hija de 3 años era cognitivamente superior a mí. Seguro que lo trae de la madre. Bien, entonces quería reflexionar acerca de 3 preguntas. La primera es ¿por qué es relevante el emprendimiento? Para los educadores en particular y para las personas en general. Segundo, ¿cuáles son algunas de las habilidades importantes para emprender? Y ¿cómo las podemos potenciar desde el punto de vista docente, como educadores? Ahora, el emprendimiento ha sido considerado, y es una hipótesis ampliamente, o sea, la hipótesis de que el emprendimiento ayuda al desarrollo económico es una hipótesis ampliamente aceptada, entonces no voy a entrar en ese detalle, pero sí quiero recalcar un aspecto o una dimensión social acerca del emprendimiento y cómo el emprendimiento influye o afecta el desarrollo social de un país. Las emprendedoras, los emprendedores son por naturaleza agentes de cambio. Lo que hacen es que buscan problemas y buscan soluciones a esos problemas. En ese proceso de buscar soluciones a los problemas, ayudan a reducir los costos de las soluciones que aquejan a la sociedad. Al mismo tiempo generan empleos de mayor valor. Y tercero, van redistribuyendo la riqueza entre organizaciones ineficientes hacia organizaciones más eficientes, que son los emprendimientos. En consecuencia, países que tienen alta actividad de emprendimiento permiten o ayudan o fomentan la redistribución de riqueza, la reducción de los costos de vida y la resolución de problemas que aquejan a la sociedad. ¿Ya? Entonces, me parece que es importante que como sociedad entendamos este fenómeno y podamos apoyar a fomentarlo. Ahora, en la práctica, lo que hacen los emprendedores es lo que se llama descubrir nexos, problemas, solución. Gráficamente lo que hacen es que descubren una situación donde el valor del problema, lo que la gente está dispuesta a pagar por el problema, es superior al costo de la solución. ¿Ya? Esa es una oportunidad de emprendimiento. Ahora, los buenos emprendedores son aquellos que logran encontrar nexos, problema, solución que hacen que este gap sea el más grande posible. ¿Ya? Mientras más grande esta distancia, más recursos ellos tienen para, ya sea entregárselo a los clientes a través de una reducción del costo del producto, ya sea para reinvertir en la empresa para generar nuevos productos o para mejorar los sueldos de la gente que trabaja con ellos.
Entonces la pregunta siguiente es, bueno, y de hecho eso me trae a este quote de uno de los emprendedores famosos en Silicon Valley, que dice que todo problema es una oportunidad, y mientras más grande el problema, más grande la oportunidad. ¿Cierto? Esta lógica de estar descubriendo soluciones a problemas grandes. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo se descubren estos problemas y soluciones? ¿Cierto? No es obvio. La literatura científica ha descubierto algunos de estos comportamientos, voy a mencionar algunos de esos comportamientos y algunas creencias. En particular, observar, experimentar, cuestionar el status quo y relacionarse con personas distintas. Y en términos de creencias, me voy a enfocar en un concepto que es la autoeficacia para emprender, que tiene que ver con tu creencia en tus habilidades para emprender. Independiente de que tengas o no habilidades para emprender, tu creencia, o sea, el hecho de que tú creas que tienes habilidades, aumenta tu probabilidad de que tú emprendas, ¿no? Y de pasada, aumenta la probabilidad de que tengas éxito. Entonces, hablemos de observar. Bueno, si yo no tengo capacidad de observar, si yo no soy observador, difícilmente voy a ver problemas y difícilmente voy a ver soluciones que pueden resolverse estos problemas, ¿cierto? Parece obvio, pero nuestra capacidad de observar es bastante limitada, bastante más limitada de lo que esta analogía simplista que muestro, ¿cierto? O sea, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de lo que ocurría a su alrededor en el trayecto entre su casa y su oficina? Poco, ¿cierto? No nos fijamos en aquello que es rutinario. Nuestra mente se tiende a cerrar, ¿ya? Entonces, esta flojera mental tiende a impedir que observemos nuestro entorno más agudamente. Entonces, el esfuerzo de observar requiere, como dije, un esfuerzo, una acción. Experimentar también ayuda a descubrir oportunidades innovadoras. El proceso de experimentar es básicamente establecer una hipótesis. Yo creo que el mundo funciona así. Voy a ir y testear si es que el mundo funciona así. Lo interesante es descubrir cuando nuestras hipótesis no son correctas. Ahí es donde descubrimos cosas no obvias y nos damos cuenta, mira, quizás acá hay una solución particular que no se me haya ocurrido para un problema determinado. Cuestionar el status quo. ¿Qué es lo que es cuestionar el status quo? Cuestionar el status quo es preguntarse, ¿no habrá una mejor forma de resolver este problema? La gracia de cuestionarse, o la forma en que el cuestionamiento del status quo te permite descubrir estas brechas de valor, es que los problemas de nuestra sociedad, de nuestro mundo, tienden a evolucionar, a cambiar con el tiempo. Pero las soluciones tienden a perpetuarse en el tiempo, ¿cierto? En un momento definido hubo un problema, a alguien se le ocurrió una solución y le empezó a enseñar esa solución a un tercero y esa solución se mantuvo, pero cada vez se hizo más ineficiente vis-a-vis o con respecto a los problemas actuales. En consecuencia, las personas que se preguntan, ¿no habrá una mejor forma de hacer esto?, son capaces de capturar la brecha de valor que existe en la ineficiencia de la solución anterior y que se resuelve con la solución actual, con la nueva solución. Y finalmente, y un comentario que hizo Alejandra, es relacionarnos con personas distintas. ¿Qué es esto de relacionarnos con personas distintas? ¿O cómo eso ayuda a descubrir oportunidades más interesantes? Bueno, la teoría sociológica sugiere y describe que las personas tenemos una tendencia que es la homofilia. Entonces, la homofilia hace que las personas se relacionen con otras personas similares a uno. Y si tú lo ves desde el punto de vista de relaciones sociales, empiezas a ver estos grumos o estos clusters de redes sociales. Entonces, cada uno de estos puntos son una persona. Y lo que sucede es que, bueno, entonces tienes esta red social de acá, que está desconectada de esta red social de acá. Y lo que sucede es que la información dentro de una red fluye muy rápido, ¿cierto? Cuando Juanita está embarazada, todos rápidamente se enteran de que Juanita está embarazada. Sin embargo, las personas que están en esta red no se enteran. Entonces, la innovadora, la emprendedora que es capaz de traspasar esas brechas sociales y conectarse con otras redes sociales, se abre a la posibilidad de descubrir soluciones que existen en esta red para problemas que existen en esta red. En cuanto a, entonces me cambio ahora de comportamientos a creencias. La creencia, la autoeficacia. Esta es la teoría de Alfred Bandurra, que plantea que si tú te crees el cuento, es más probable que intentes, es más probable que perseveres y en consecuencia es más probable que tengas éxito, ¿ya?
Es fascinante porque es simplemente una creencia. Si tú te crees el cuento, vas a tener más éxito. No tiene nada que ver con tus habilidades. Es tu creencia. Bien. Entonces, decidí, bueno, y toda la teoría psicológica y sociológica sugiere que estas creencias y estos comportamientos son causa de tu entorno cultural, a propósito de patrimonio cultural. Entonces, decidí explorar esto comparando las creencias y comportamientos de un grupo de emprendedores chilenos contra un grupo de emprendedores de California. Y descubrí lo siguiente, que los emprendedores chilenos, los domésticos, tenían significativamente menores niveles de autoeficacia, es decir, se creían menos el cuento, y se comportaban significativamente menos en los comportamientos para descubrir oportunidades, es decir, experimentaban menos que los emprendedores de California. En otras palabras, si tú tomas un par de mellizos y los separas al nacimiento y uno lo pones en California y otro lo pones en Chile, 20 años más tarde es probable que el mellizo en California sea capaz de descubrir oportunidades mucho más valiosas, pueda generar mucho más valor, generar mejor empleo, una mejor redistribución de riqueza, etcétera, etcétera, que el mellizo que creció en Chile. Entonces, acto seguido dije, bueno, si es que la interacción social te condiciona tu cultura, o sea, te condiciona tus comportamientos, si la cultura te condiciona tu comportamiento, podemos nosotros implementar un mecanismo cultural que reverse ese efecto. Así que decidí hacer un experimento donde tomamos emprendedores chilenos y los hicimos interactuar durante 6 meses en un edificio con emprendedores de California y descubrimos que los emprendedores chilenos mejoraron significativamente sus comportamientos de experimentar, observar, cuestionar el status quo, relacionarse con gente distinta. Es decir, artificialmente creamos un contexto cultural que permitió transferir ciertos comportamientos útiles para el emprendimiento. Y la razón o la forma, teóricamente, el mecanismo subyacente de este resultado se basa en 2 teorías, la teoría del aprendizaje social y la teoría de la comparación social. El aprendizaje social tiene que ver con este fenómeno de que las personas aprenden a comportarse según o observando a otras personas que se comportan de cierta manera. Entonces, el clásico experimento de Bandurra es que les mostró a unos niños un video de un adulto maltratando un mono porfiado. Después dejaron a los niños en una habitación solos con el mono porfiado y descubrieron que aquellos niños que observaban el maltrato del mono porfiado eran más propensos a maltratar el mono porfiado. ¿Cierto? Es decir, los niños estaban observando este comportamiento de los adultos y estaban copiando e imitándolo. Entonces, eso se explica también en el caso de Startup Chile, donde hicimos este experimento, donde tú tienes todos estos emprendedores chilenos, emprendedores de California, y interactúan socialmente. El segundo fenómeno es el de comparación social, que tiene que ver con las creencias. Entonces, la comparación social tiene que ver con lo siguiente. Si yo me comparo con otra persona que tiene ciertos atributos similares a mí, tiene mi edad, mismo género, misma educación, pero sin embargo esa persona subió el Everest y yo nunca lo he subido y siempre pensé que yo no era capaz de subir el Everest, esa comparación me hace pensar que quizás yo también soy capaz de subir el Everest. Y eso es lo que estaba pasando acá, en este experimento, donde estábamos juntando emprendedores chilenos con emprendedores de California y en palabras de un emprendedor chileno, dice, hasta entonces, hasta antes de esa interacción con esos emprendedores extranjeros, yo me había autoexcluido, me había excluido de intentar metas audaces, porque creía que no era tan capaz como los emprendedores extranjeros. Pero como consecuencia de esa interacción social, me di cuenta que yo era similar en educación, en intelecto, en talentos, en competencias técnicas a esos emprendedores norteamericanos y sin embargo ellos están haciendo o intentando proyectos mucho más audaces. En consecuencia, se me levantó una barrera autoimpuesta, una barrera al crecimiento que él mismo o su sociedad se había impuesto. Entonces, me parece que esta interacción social bien manipulada puede favorecer el crecimiento de los individuos. 5 minutos más.
Entonces, ¿cómo las podemos potenciar? ¿Cómo podemos potenciar estas competencias? Aquí entro al rol como educadores o futuros educadores. Y me parece que, por un lado, pensar en tratar de agregar más asignaturas al currículum, que ya está bastante lleno, pareciera ser inoficioso. Entonces, quizás lo que debiésemos estar pensando es cómo modificamos el currículum actual, qué cosas podemos hacer para fomentar estas habilidades. Pensemos en las matemáticas. Yo tuve una muy buena profesora de matemáticas, y la forma en que me enseñó matemáticas es que nos enseñó todas las reglas del juego, ¿cierto? Las reglas de las matemáticas, y nos hizo practicar esas reglas vez tras vez tras vez, hasta que logramos asimilar una lógica de, así se resuelven los problemas. Y si bien ven este problema, tiene una sola solución, ¿cierto? 10. El problema es que el emprendimiento, la innovación, la creatividad, hay muchas soluciones posibles para un determinado problema. No es solamente una solución. En consecuencia, ¿cómo podríamos cambiar la enseñanza de las matemáticas para fomentar este pensamiento de que en realidad no existe solamente una solución a los problemas, existen muchas soluciones posibles? ¿Qué pasa si reversamos la pregunta? En vez de decir 8 más 2, ¿cuánto es 8 más 2? Decimos, ¿qué es lo que da 10? Formular la pregunta de esa manera nos permite inducir una serie de respuestas creativas interesantes, como por ejemplo 2 por 5, o raíz cuadrada de 100, o la integral o la área bajo la curva de la línea entre 0 y 10. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos inducir ese tipo de pensamiento a través de la forma en que nosotros enseñamos la materia convencional? O tomemos historia, por ejemplo. Una forma de enseñar historia es pedirle a los alumnos que memoricen el Frías Valenzuela. ¿Cierto? Otra forma, que lo hacía el profesor John Bell, que lamentablemente no me tocó, pero él explicaba la mitad de la historia y le pedía a los alumnos que predijeran cuál sería el desenlace. ¿Qué es lo que aduce eso? ¿Cierto? ¿Qué tipo de pensamiento, análisis, competencias aduce ese tipo de enseñanza? Ahora, no todo es necesario cambiar, hay ciertas cosas que podemos potenciar. Por ejemplo, estuve hablando con Valeria, la profesora de arte de mi hijo, y le pregunté, ¿cómo enseñas arte? Y para mi sorpresa me dijo, mira, muy simple, lo primero que hacemos es enseñarles a observar. ¿Observar? Sí, claro, mira, a observar las sombras, los colores, las formas. Entonces dije, wow, acá hay una tremenda oportunidad para fomentar estas habilidades, observar. O los programas de servicio social, ¿cierto? Tenemos programas de servicio social que inducen a las personas a conocer realidades distintas, a traspasar estas barreras sociales. O incluso el teatro, que nos ayuda o nos enseña a expresarnos, nos aumenta nuestra autoestima, etc. Entonces, déjeme terminar con algunas reflexiones finales. Las reflexiones finales. Perdón. Aquí están, mis apuntes con las reflexiones finales. Me faltaron unas horas de práctica de teatro. Bien, entonces, a ver, los niños, me parece, tienen ciertas características innatas para ser emprendedores. ¿Ya? Son creativos, curiosos, son abiertos de mente, no tienen temor a experimentar. Como diría Sir Ken Robinson, lo que tenemos que hacer, el desafío es construir un modelo educacional que potencie el talento innato de los niños. En otras palabras, ¿cómo podemos entregar el conocimiento que necesitamos entregar